Ante todo, muy buenas noches, queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de mundo contemporáneo, el cual estamos desarrollando el presente bimestre. Muy bien, para comenzar a hablar acerca del mundo contemporáneo, lo primero que deberíamos hacer es entender cómo es que o qué es lo que ocurrió a mediados de 1900 para que el mundo cambie drásticamente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en un periodo de una posible tercera guerra mundial a la cual se denominó Guerra Fría. El mundo se dividió en dos bloques, por eso se le denominó mundo bipolar. Este mundo bipolar estaba compuesto por Estados Unidos y estaba compuesto por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una de las consecuencias de justamente esta división del mundo en la Guerra Fría en un mundo bipolar fue el hecho de la aparición de la descolonización. La descolonización, como su mismo nombre lo dice, se refiere a lo que vendría a ser el fin de muchas colonias que existían en, en- antes de la Segunda Guerra Mundial, porque ocurrió un declive debido, ¿no? Debido al declive del imperialismo, un declive del imperialismo europeo, declive del imperialismo europeo y el comienzo de la emancipación, obviamente, de estos países, ¿no? Dentro de las causas que podemos señalar, podemos encontrar que bueno, una de las causas fue el fin de la hegemonía económica y militar de Europa. Asimismo, el surgimiento de movimientos nacionalistas. Estos movimientos nacionalistas justamente lo que buscaban era la independencia de sus países, ¿no? También otra de las causas fue el interés de las superpotencias, el interés de las superpotencias de la Guerra Fría. En este caso, Estados Unidos y la Unión Soviética. Las consecuencias directas de la descolonización, las consecuencias de esta descolonización eh, serían pues la aparición de un grupo de países denominados tercer mundo. Este grupo de países de tercer mundo que después fueron denominados como el movimiento de países no alineados, o sea, no alineados ni a la Unión Soviética ni tampoco eh, a Estados Unidos. Estos países no alineados, también llamado después, porque su nombre es demasiado negativista, es el hecho de denominarse después países en vías de desarrollo. Por ejemplo, ¿el Perú está incluido en esa lista o está considerado dentro de esa lista? La respuesta es
Sí, es un país en vías de desarrollo y que tiene gran importancia ahorita en la región. Muy bien, otro punto importante también y que fue un punto álgido en la Guerra Fría fue la denominada crisis de los misiles. ¿Qué es lo que ocurrió en esta denominada crisis de los misiles? Lo que sucedió, se considera la crisis de los misiles como un punto álgido de la Guerra Fría, obviamente una posible tercera guerra mundial, ¿no? Esta crisis se debió, pues, como vamos a explicar ahora en la imagen, del hecho de que la URSS había contactado con Cuba para poner unos misiles nucleares que estuvieron apuntando a Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos reclamó al gobierno cubano y a la URSS que retiraran de inmediato esos misiles. Fueron semanas de tensión muy fuertes donde muy probablemente iba a ocurrir una tercera guerra mundial. Fue así de trágico, fue así de dramático que la tercera guerra mundial iba a suceder aquí en América, ¿no? Y que Cuba iba a ser uno de los protagonistas de esta guerra. Felizmente no pasó nada. La Unión Soviética decidió retirar los misiles y Estados Unidos también, pues, dio marcha atrás con su operación de defensa, ¿no? Otro punto también importante dentro de la Guerra Fría es lo que se considera uno de los ejemplos de una independencia, es la independencia de la India. ¿Por qué se toma en consideración tanto la independencia de la India? Lo que sucede, bueno, hay dos personajes, ¿no? El que tenemos en imagen, que es Mahatma Gandhi, el cual proponía o usaba el método de la no violencia. Por ejemplo, uno de esos métodos tan conocidos de Mahatma Gandhi eran las sentadas, por ejemplo, y las huelgas de hambre, que hasta el día de hoy se siguen usando. Mahatma Gandhi no quiso en ningún momento violencia, entonces apostó por este método pacífico, es un método pacífico que dio resultado, pero que a las finales también él pagó las consecuencias de encabezar todo esto porque fue asesinado, ¿no? Y el otro personaje que también se considera y es muy importante mencionarlo es Jawaharlal Nehru, que es también un parte de la independencia, es un propulsor, una persona que luchó, un protagonista de la independencia de la India. Muy bien, eso con respecto a la independencia de la India. Pero también hay otros temas interesantes que hemos tocado durante este bimestre, que por ejemplo tenemos a continuación, que es acerca del terrorismo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el atentado contra el World Trade Center, ¿no? El atentado contra las Torres Gemelas, que podría ser considerado el peor atentado terrorista, ¿no?
podría ser considerado como uno de los peores atentados a terroristas. Sobre esto, bueno, sabemos exactamente las consecuencias y todo lo demás de este atentado del 11 de septiembre del año 2001. Pero quiero en esta oportunidad eh, explicar un poco de lo que vendría a ser el terrorismo y cómo es que se inicia este sistema, ¿no? Muy bien, el terrorismo es definido como el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos. O gobiernos. Normalmente es más usado en este último, ¿no? Lo que vendría a ser los gobiernos. Tiene tres partes que voy a pasar a explicar, muy importantes y que se toman muy en cuenta. Por ejemplo, la primera es cómo es que se ocasiona, cuáles son las causas de que este grupo de personas usen la violencia o el terror para poder tomar el poder o controlar la sociedad, ¿no? La primera son causas ideológicas. Por ejemplo, el hecho de que muchos de los terroristas en la actualidad tienen pues una ideología basada, por ejemplo, en el comunismo, nos hace entender pues que es una de las causas principales, ¿no? Que el comunismo debería expandirse, que es mucho más justo que el capitalismo, mientras que el capitalismo también tiene las cosas contrarias al comunismo y que, bueno, sabemos que en la actualidad el mundo está siendo guiado por este último, ¿no? Por lo que es el capitalismo. También hay causas religiosas, esto sobre todo en lo que es Medio Oriente, los musulmanes, el famoso yihad o guerra santa. También es un factor económico, porque bueno, la búsqueda de poder te va a llevar pues al control económico y obviamente es un control político, ¿no? Si te haces con el gobierno, en este caso si haces un golpe de estado. Muy bien, dentro de las características, dentro de las características de del terrorismo está uno que infunde terror en las personas. Mucho miedo al salir, mucho miedo en caminar, mucho miedo en ir a lugares públicos, etcétera. Obviamente los terroristas saben que se asesinan civiles, porque según ellos pues las revoluciones no se hacen con agua de flores, siempre hay un daño colateral, caos y muerte. Caos y muerte para tomar el poder. Caos y muerte para tomar el poder. Y en la actualidad también algunos lo usan como fachada para sus actos narco terroristas, ¿no? Donde ya los hechos, las convicciones ideológicas o religiosas quedan de lado y netamente pues es un tema económico, ¿no? Necesito dinero, así que como manejo armas, puedo pertenecer a este grupo. Algunos grupos terroristas a nivel mundial. Esto lo hemos visto en las exposiciones. Puedes considerar a otros también, grupos terroristas. Por ejemplo, está el Al-Qaeda, más famoso de todos. Después también tenemos la ETA, España. Tenemos la FARC de Colombia. Nuevamente tenemos el Ejército de Liberación Nacional también de Colombia. Y aunque es Perú, podríamos mencionar al MRTA,
que bueno, supuestamente casi ha sido desintegrado, y aún todavía algunas facciones que sobreviven de lo que vendría a ser Sendero Luminoso. También podría considerar dentro de lo que es los grupos terroristas más famosos, eh, más peligrosos a nivel mundial, el movimiento Hamas o el movimiento Hezbollah, que no solamente son grupos terroristas, son grupos paramilitares, o sea, pertenecen o participan activamente en la política de diversos países, ¿no? Como Líbano, Siria, Irán, el mismo Irak. Muy bien, eso con respecto al terrorismo. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es con respecto a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Eh, todos sabemos que los primeros inicios de lo que vendría a ser una organización mundial fue la denominada Sociedad de Naciones. Esto luego de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente no funcionó y esto como secuencia por eso la Segunda Guerra Mundial. Pero luego o después de la Segunda Guerra Mundial, sí se creó pues la ONU como una organización internacional para poder resguardar el orden y la paz mundial, ¿no? Está compuesto de la siguiente manera. Posee un Consejo de Seguridad, una Asamblea General, un Consejo Económico Social, una Corte Internacional de Justicia, una Secretaría General, que por ejemplo acá lo señalo, hubo un peruano que fue secretario general de la ONU, que fue el señor Javier Pérez de Cuellar. Muy bien. Lo que vendría a ser las funciones de cada uno están debajo de acá. Prevenir, establecer dentro del Consejo de Seguridad, el consolidar la paz. La Asamblea y el Consejo Económico examina cuestiones y formula recomendaciones de desarrollo económico, social, sostenible. La Corte Internacional de Justicia soluciona controversias entre países y la Secretaría General administra y coordina las asambleas de la ONU. Muy bien, muchísimas gracias estimados alumnos y será hasta una próxima oportunidad.